Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Olvera Robles José Ángel. Voy a leer la tarea 14, acondicionadores de señal. Instrucciones. Investiga y elabora en tu libreta los diagramas de circuitos para configurar un amplificador operacional como amplificador inversor, no inversor, sumador, diferencial, comparador, integrador, diferenciador, convertidor de tensión a corriente. En cada configuración anota la ecuación que relaciona la entrada con la salida. Amplificador. Los amplificadores operacionales son dispositivos que tienen la característica de condicionar señales de corriente a voltaje, señales continuas, discretas, analógicas o digitales. Los amplificadores operacionales permiten cambiar la ganancia de voltaje a corriente de una señal, comparar señales de diferentes magnitudes, sirve como inversores de señal, sumadores, produciendo una nueva señal compuesta, integradores, derivadores, filtros de señales. También se utilizan como convertidores de corriente a voltaje. Se utilizan para condicionamiento de sensores, etc. Amplificador inversor. Los amplificadores en su configuración como inversor tienen como finalidad amplificar la señal de entrada e invertir la polaridad de la misma. La amplificación o ganancia de la señal se determinará por el arreglo de las resistencias de diferentes valores del amplificador. El voltaje de salida es igual a menos voltaje de entrada por R2 sobre R1. Amplificador no inversor. Los amplificadores en su configuración como no inversor tienen como finalidad amplificar la señal de entrada. La amplificación o ganancia de la señal de salida se determina por la ecuación voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por 1 más R2 sobre R1. Amplificador sumador no inversor. Es una configuración del amplificador operacional con la cual obtendremos la suma de dos o más voltajes de entrada amplificados. Como característica principal, los voltajes estarán conectados a la entrada no inversora del op-amp y la entrada inversora tendrá un arreglo de resistencia retroalimentado al voltaje de salida y conectado a tierra. El voltaje de salida es igual a Rx más Rf por V1R2 más V2R1. Todo esto sobre Rx por R1 más R2. Amplificador sumador inversor. Es una configuración que como principal característica tiene dos o más voltajes conectados a la entrada inversora del op-amp y la entrada no inversora está conectada a tierra. Con esta configuración obtendremos el voltaje inverso de la suma de los voltajes de entrada amplificados. Voltaje de salida es igual a menos Rf por V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más Vn sobre Rn. Diferencial. El amplificador diferencial tiene como finalidad obtener una salida diferencial resta de las dos señales de entrada y amplificar el resultado. El voltaje de salida es igual a 1 más R2 sobre R1 por R4 sobre R3 más R4 por V2 menos R2 sobre R1 por V1. Si R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4, entonces el voltaje de salida es igual a R2 sobre R1 por V2 menos V1. Comparador. El circuito del comparador del voltaje tiene como finalidad comparar dos voltajes de entrada y obtener una salida de voltaje, ya sea negativa o positiva según sea el caso. Si el voltaje V1 es mayor que el voltaje V2, obtendremos una salida más Vs. Si el voltaje V2 es mayor que el voltaje V1, obtendremos una salida menos Vs. Más Vs y menos Vs son las entradas de alimentación del amplificador. El voltaje máximo y el voltaje mínimo, las entradas de señal de retroalimentación, estarán determinadas por la hoja de especificaciones establecidas por el fabricante del amplificador. El voltaje de salida es igual a más Vs si Vin es 1 es mayor a Vin 2. El voltaje de salida es igual a menos Vs si Vin 2 es mayor a Vin 1. Integrador. La finalidad del amplificador integrador, como su nombre lo dice, integra una señal de entrada en función del área bajo la curva. La ecuación del integrador es voltaje de salida es igual a menos 1 sobre Rc por la integral de Vin diferencial de tiempo. Diferenciador, derivada. La finalidad del amplificador derivador, como su nombre lo dice, deriva una señal de entrada en función del tiempo. Para ello se necesita un arreglo de resistencia y capacitor. El voltaje de salida es igual a menos Rc por la derivada de Vin sobre diferencial del tiempo. Convertidor de tensión a corriente. Esta configuración está caracterizada básicamente en una entrada de voltaje Vin como corriente de salida, por lo que debido a la retroalimentación negativa tenemos un cortocircuito virtual. Por lo tanto observamos que la corriente de salida en la carga es función del voltaje de entrada multiplicado por el factor inverso de la resistencia, llamado factor de transconductancia. Para esta configuración necesito dos diagramas, uno con carga flotante y otro con carga aterrizada. Carga flotante. IL es igual a VI sobre R. Carga aterrizada. IL es igual a menos 1 sobre R2 por VI. Considerando que la retroalimentación negativa es mayor que la positiva, el sistema es estable y se puede observar un cortocircuito virtual en las entradas del op-amp. El análisis de esta configuración es muy similar al de la carga flotante. Las corrientes
de RF1 y RF2 son iguales.